Entro desde ahí. Vale, hola. Yo soy Dúo y soy un señor bastante más mayor que Bea y que Javi Nieves, ¿vale? Entonces vengo con... Pues ya veréis, tengo que pasar las diapos así, en fin, cosas de no saberme apañar, ¿vale? Pero vengo con una charla hoy bueno, que se llama La mirada sensible, y ahora os contaré por qué, pero que sobre todo creo que es una charla un poco inútil. Y es una charla un poco inútil aposta y a ver si luego entendemos por dónde vamos, ¿no? Pero bueno, hay una cosa rara, así para provocar un poco de atención al principio, que es decir, oye, si estamos hablando, ¿qué leches es esto de la mirada sensible, no? Y sobre todo, si estamos hablando de miradas, ¿por qué estas venga a ponerme como un dibujo de una oreja, este collage, ¿no? Esto es de un artista... Ah, bueno, perdón. Inciso disclaimer, no hay anuncios en toda esta presentación, ¿vale? Luego si queréis en las preguntas tal, pero hay uno. ¿Vale? Vamos a hablar de otras cosas hoy, pero que yo creo que son útiles para esto, ¿no? Y hablamos de miradas, pero es deliberado el no poner ojos, ¿no? Y esto en el fondo tiene que ver por cómo estamos acostumbrados a procesar la información y a comprender el mundo, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados siempre a comprender el mundo a través de los ojos, mayoritariamente. Esto es nuestro sentido más preponderante y el que hace que nos condiciona todo el cerebro, ¿no? O sea, siempre vemos y pretendemos entender lo que vemos y lo podemos describir, ¿no? Digamos que es como un proceso muy natural que nos sale de una manera y nos lleva a una manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar muy racional en la que las cosas entran por el ojo, nosotros las entendemos, somos capaces de describirlas porque las entendemos y las logramos encapsular en palabras, ¿vale? O sea, la gran parte de nuestra cultura va sobre esto. Pero esto lo que pasa también es que lo que no sabemos describir o lo que no terminamos de entender lo que estamos viendo nos incomoda, y como nos incomoda lo descartamos, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer un espacio pequeñito de reflexión. La charla estoy dando rápida, creo, no os fiéis porque no la tengo muy medida, pero reflexionar sobre esto, ¿no? Y es verdad que yo hablo mucho, pero sobre todo vamos a intentar este punto olvidarnos de lo que hacemos normalmente, que es las palabras, describir las cosas, entender los porqués, comprender, ¿no? Y empezar a ver si somos capaces durante un ratito hacer una mirada que tenga mucho más que ver con las emociones y con la intuición, ¿vale? Esto suena súper abstracto, pero en el fondo creo que es muy fácil de entender con esto, ¿no? Que es, oye, ¿qué es lo que nos pasa cuando de repente a cualquier cosa le ponemos música, ¿no? Cuando de repente a cualquier cosa le ponemos música, la manera que tenemos de sentir todo lo que estamos viviendo es mucho más intensa. Sabemos todos que la música nos describe a veces las emociones 1000 veces mejor. No sabes lo que te pasa, pero hay un tema que de repente te llama, ¿no? Porque estás triste o porque estás a tope, o porque tal, la música es esa gran cosa que de una manera u otra todos hemos vivido, que tiene una capacidad de movernos por dentro y mover las tripas sin saber muy bien qué es lo que nos está pasando, ¿no? No la terminamos de comprender y de hecho esto seguramente ya lo habréis vivido y muchos de vosotros lo viviréis trabajando en Publi. Esto es siempre como el gran tema porque es la cosa más difícil de la que dar feedback, ¿no? O sea, es como que el cliente viene siempre y no sé qué, es como, y la música es un poco... no sé, me faltaría un poco más, ¿no? Entonces empezamos a buscar, ¿por qué? Porque no tenemos palabras para describir eso, ¿no? Entonces sabemos que es algo muy poderoso, pero siempre es como incómodo, o trabajar con músicos, con compositores, porque es como, ¿cómo te doy feedback? ¿Cómo racionalizo esto que me está pasando? Bueno, esto es un lío, ¿vale? Pero es un lío súper poderoso. Y entonces, en el fondo, lo sensible es eso, ¿no? Lo sensible está en lo que no puedes describir, pero de una u otra manera te hace vibrar, ¿no? Y eso es mucho más fuerte que lo que puedes comprender, ¿no? Lo que te mueve es mucho más fuerte. Empiezo con referencias un poco pedorras, snobs, pero creo que es chulo mirar en referencias que están más allá, ¿no? Esto, y hago un inciso aquí, creo que lo más importante de esta época que tenéis o de estudiar, pero en general de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en la vida, va a ser lo que parezca que no sirve para nada, ¿vale? Yo esto me di cuenta años después de estudiar comunicación audiovisual en la Complu. Yo salí pensando que no había aprendido absolutamente nada, ¿no? Y luego me di cuenta con el tiempo que en el fondo había aprendido muchísimo porque había adquirido un montón de cultura
de cosas de aquí y allí, o sea, igual no había hecho un briefing nunca, ¿no? Pero había aprendido un montón de cosas que me han servido después, una educación que me ha hecho tener una capacidad de trabajar mucho más rica y mucho más variada que si simplemente me hubiera aprendido los 4 códigos, ¿no? Entonces, vuelvo aquí a la cosa repelente, y esto es un artista que se llama James Turrell, que todo el trabajo, si alguno habéis visto alguna de sus obras, es bastante espectacular, porque es un tío que juega construyendo habitaciones desde las que contemplar el cielo, ¿no? Entonces, son como espacios de recogimiento súper interesantes en los que no pasa nada, más que hay de diferentes formas una ventana que filtra la luz y filtra la mirada del cielo que tú tienes, ¿no? Suelen tener bancos, la gente está quieta y no sé qué. Es como una cosa que si ahora yo os lo estoy describiendo parece una gilipollez. Así lo digo, ¿no? Pero que cuando entras a uno de esos espacios y de repente sientes esa experiencia, es como algo como súper poderoso, ¿no? Que tiene una capacidad como de que de repente todo el mundo se calle, que alguien se quede sentado 15 minutos, que te vayas y te quedes pensando en eso y luego vuelvas. Y esto tiene otro ejemplo también, que es un poco más conocida esta instalación, no sé si bueno, ya es vieja también, pero bueno, esto es una instalación que hizo Lafud Eliasson en la Tate en Londres, en la Tate Modern, que cuando lo piensas con palabras, ¿no? Cuando lo piensas desde la lógica es, mira, hago el pitch, ¿no? Hola, soy Lafud Eliasson, tal, y voy a montar un sol, ¿vale? Voy a montar un sol dentro de la galería, y es como, bueno, vale, no sé, un sol, sí, claro, este señor ya es muy famoso y no sé qué, como lo que usted diga, ¿no? Señor Eliasson, tal. Pero de repente va y monta esto, ¿no? Y monta esta esfera gigante que emite luz metalizada, que da una cosa gigantesca, y una cosa que a priori todos diríamos, qué gilipollez, ¿no? Porque ¿para qué sirve esto? ¿Qué hace la esfera, no? ¿Qué saco? ¿Cuál es el significado? O sea, cuando lo pienso no significa nada, pero tiene el poder de hacer esto, ¿no? Y es de hacer que, sin que a nadie le haya invitado, la gente que pasaba por la Tate se tumbaba y de repente se quedaba tranquilamente contemplando o disfrutando esa experiencia, ¿no? Esa invasión de la luz, bueno, todo lo que pasaba con todo esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas veces tenemos que prepararnos para saber escuchar, para encontrar esas cosas en lo que no puedes ver, ¿no? O sea, en lo que no termina de estar claro, en lo borroso, en lo indefinido, en lo complejo, ¿no? Y esta imagen es a mí me parece bastante seductora, ¿no? Porque a priori te crees que lo esencial y lo más bonito es el ramo, pero la realidad es que seguramente esta imagen, por ejemplo, se vuelve mucho más poderosa porque no la termino de ver y porque solo la intuyo, ¿no? Y porque de repente hay una distorsión y hay ciertas cosas que me incomodan y me hacen sentir que no es como, ya está, check, ramo, ¿no? O sea, que me hace el proceso cerebral, ramo de flores, perfecto, ok. No, de repente hay algo intermedio que hace que tengo que mirar varias veces, tengo que cuestionarme qué es lo que estoy viendo, qué no es, ¿no? Hay un punto ahí de interpretación muy interesante. Y esto que estoy diciendo, más allá de ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, pues estamos hablando de todo esto porque también le robo aquí una cita de Eliasson, es porque estamos demasiado acostumbrados a entender todo, ¿vale? A que todo siempre en nuestra cabeza tiene lógica. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de cosas que al final no vemos. Como ya sabemos más o menos cómo son, nuestro cerebro las descarta por nuestra capacidad de procesar, ¿vale? Tenemos una capacidad limitada. Entonces, al final, lo que hace es que todo lo que ya sabemos lo que es, fuera, ¿no? Y entonces, al final, eso hace que vayamos un poco así. Vas un poco como, vas viendo lo que tú quieres ver o lo que necesitas encontrar, ¿no? Y entonces, Eliasson, toda la manera que tiene de trabajar es al final esto que dice, ¿no? Dice, mucha gente que no es consciente del entorno y al final lo que necesita es un impacto que te reconecte, ¿no? Que de repente te haga decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, y eso, de repente desde ahí es como, bueno, tienes una capacidad de ver cosas, esto que hablamos todo el rato del pensamiento lateral y no sé qué, que si no, de otra manera no tienes, ¿no? Entonces, aquí tengo unas fotos mías un poco cutres, ya me podéis perdonar, pero en una expo que hizo Eliasson también en el Guggenheim en Bilbao, ahora como, pues no sé, yo creo que ahora como 4 años, había una habitación que era entera llena de niebla y tenía una luz que básicamente iba cambiando de color, ¿vale? Estoy venga a darme leches, perdón. Y esto es muy interesante porque al final tú te metías en esta habitación y de repente era un lugar en el que no sabías muy bien dónde estabas, no sabías muy bien lo que iba a pasar y no sabías muy bien lo que estabas viendo, ¿vale? Porque todo, si os fijáis, hay como una silueta, una intuición, de repente ibas caminando y te encontrabas un palo ahí,
de repente seguías y veías a lo lejos unas personas que a lo mejor eran las personas, gracias, que a lo mejor eran, dejádmelo así si queréis toda la frase, porfa. Unas personas, a lo mejor alguien con quien habías ido, ¿no? Y te habías perdido y te lo reencuentras y de repente algo tan sencillo como que una persona venga frente a ti se vuelve como, pero esto qué ha pasado, ¿no? Y de repente caminas y la luz cambiaba, ¿no? Y de repente aquí era magenta y aquí era verde. Y entonces te ibas moviendo por todo ese espacio, ibas poco a poco prestando atención a los pequeñísimos detalles que de normal ni ves, ¿no? O sea, un pilar de soporte, unas ventanas en el techo, ¿no? Entonces, todas esas cosas de repente cobraban una importancia gigante, ¿no? Gigante porque son cosas que nunca te parabas a ver y lo lograbas ver simplemente porque el escenario había cambiado y te había movido un poco la silla, ¿no? Entonces hay que prepararse para estas cosas, hay que aprender a escuchar lo que no esperabas ver, ¿no? Es como esto no me lo esperaba y entonces puedo simplemente decir, abro así y digo, vaya mierda, adiós, ¿no? Y me voy, o puedo entrar en la experiencia y de repente sorprenderme con cosas, ¿no? Esto es muy importante para nuestro trabajo, porque esto sobre todo tiene que ver, aquí lo hablo desde hoy, una sala, al Google, no sé qué, pero esto nos pasa todos los días, ¿vale? O sea, al final todos hablamos y escuchamos precondicionados. Precondicionamos por lo que creemos que le va a gustar a nuestro jefe, por lo que creemos que el cliente va a querer, por lo que creemos que mola, lo que no mola, lo que da cringe, lo que es una viejada, ¿no? Entonces, al final, todas esas cosas nos condicionan a que a priori nos interese y nos parezca interesante solo lo que creemos que nos tiene que parecer interesante, ¿no? Entonces, hay que abrirse a esa escucha sin precondicionantes. Sobre todo porque la mayoría de veces, y aquí lo hablo también, además, como una persona que parte de su trabajo es no ya tener ideas, sino juzgar las ideas de los demás, ¿no? Súper malvado, ¿no? Realmente es horrible, pero es muy interesante, porque cuando te abres precisamente es cuando de repente puedes sorprenderte porque alguien te aporta algo que no era lo que tú a priori creías que tenía que ser, ¿no? Y esto te puedes dar cuenta o no, puedes decir no encaja, chao, o de repente puedes decir, joder, esto no lo había pensado así, ¿no? Y esto en el fondo es una actitud y es una cosa que hay que trabajar poco a poco, ¿no? Porque como decía Bea antes, esto da mucho más vértigo, ¿no? El caminar por un trayecto que no tiene las respuestas tan claras o que no es tan lógico, da un poquito de yuyu, pero en el fondo es mucho más interesante. Y la realidad es que hay una gran parte de la novedad que pasa por ahí, ¿no? Hay esta cita de Edison, creo que solo hay una cita más en la charla, no os preocupéis, ¿vale? No voy a ser muy pesado, pero al final Edison hablaba de esto, ¿no? Que dice, oye, mira, yo empiezo este experimento con la intención de ir de aquí para allá, ¿no? Y marco eso, y a lo mejor lo que quiero es aumentar la velocidad del cable del Atlántico, porque estaba haciendo las conexiones intercontinentales, ¿no? de los cables submarinos, pero cuando he llegado a medio camino en esa línea recta, lo que me doy cuenta es que hay cosas que me sacan, ¿no? Y me sacan, y entonces tengo dos opciones. Tengo como cantos de sirena, ¿no? Por los lados, tengo dos opciones. O hago así y tiro y descubro cómo aumentar la velocidad, o no. O decido perderme y seguir esos caminos y a lo mejor encontrarme otras cosas con las que no contaba, otras cosas completamente inesperadas, pero que puede que sean mucho más interesantes que el cable transatlántico, que es la leche, pero quiero decir, ¿no? Pero que, o me llevan a otro camino después, ¿vale? Pues es una puerta que abro a cosas que me pueden parecer más interesantes. El mega ejemplo de esto, ejemplo aburridísimo y manidísimo, es el post-it. El post-it es un experimento que salió mal. El post-it es el resultado de una fórmula de un pegamento que no pegaba. Y entonces puedes decir fail, ¿no? O alguien puede decir, joder, pero este pegamento que pega tan poco, espérate, a ver, hay alguna manera, ¿no? Y eso requiere una mirada, requiere una sensibilidad. Por eso digo que cuando hablo de sensible no es algo como arte, el no sé qué, hay, ¿no? Pero esto también, esto es una mirada sensible, ¿no? Porque esto es alguien que dice, un momentito, espérate, estábamos yendo en este camino, pero hay una oportunidad en esto, ¿no? Y esto son pequeñas cosas que nos susurran alrededor y nos dan pequeñas pistas para los que están dispuestos a escucharlos, ¿no? Y para esto hay que estar súper atento, porque es una cosa... Me bajáis un pelo, es una cosa súper sutil y que simplemente dura un instante, ¿no? Un instante como ese momento en el que las dos cajas se cruzan y si no lo has visto, que a lo mejor me estáis mirando a mí, te lo pierdes, ¿no? Voy a ser bueno esta vez y lo voy a poner otra vez porque sonaba un poco raro.
Entonces esto está ahí para nosotros, ¿no? Pero al final está en nosotros el si lo queremos ver o el si queremos buscar en cosas que vayan más allá de únicamente lo concreto. Intento siempre que puedo, perdóname que voy a hablar muy mal, pero cagarme en la palabra eficiencia. La eficiencia es un discurso que solo nos lleva hasta un sitio y creo que sobre todo la eficiencia y la efectividad, el intentar siempre acertar a la primera, no equivocarse, la cultura de despreciar el error o de minusvalorarlo, ¿no? Intentar siempre ir a la primera, o el intentar aterrizar demasiado rápido en algo tangible, ¿no? La línea recta, eso mata muchísimo nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de sorpresa también. Y aquí hay un ejemplo que lo puedo poner. Me he quedado sin audio, pero no es muy importante en esto, que tiene que ver con esa capacidad de sorpresa, ¿no? O sea, al final, cuando tú te enfrentas a algo, tienes muchas maneras de resolverlo. Y seguramente esta, ¿no? Cuando yo veo esos rollos de tela, esta no sea la más esperable. Pero al final, cuando miras y curioseas y te diviertes, de repente te puede quedar una pieza tan interesante como esto, ¿no? Que esto es casi un anuncio, pero no, este no cuenta, ¿vale? Bueno, sí. Al final esto es una invitación a todos vosotros a lo largo de vuestras carreras, pero de vuestras vidas también, a perderos un poco y a vagabundear, ¿no? A ser capaz de dar vueltas, a ser capaz de disfrutar ese camino, ese proceso, ese me pierdo, pero voy a ver qué pasa si me pierdo. No pasa, ¿no? Vale, estamos divagando, pero vamos a divagar un rato y ya volveremos, ¿no? El encontrar eso siempre hay y disfrutar ese camino y no estar siempre con la obsesión del resultado. La gente que vive con la obsesión del resultado vive agotada en la vida, sobre todo porque también todos los que os vais a dedicar a la publicidad, pero los que vayáis a estar en el mundo de agencias y agencias creativas, la gente que solo tiene el foco aquí acaba quemada en 10 minutos. Esto es una profesión en la que si no disfrutas el proceso y ese punto de divertirte y de estar y decirte chorradas y decir una idiotez y que es una idiotez y te ríes, pero igual dentro de 10 minutos no es una idiotez, porque espérate, porque esto no, pero ¿y si lo cogemos así y le damos la vuelta? Porque espera, porque yo vi una vez una cosa, ¿no? Y esto es bonito, y creo que no le tenéis que tener ningún tipo de miedo, y sobre todo no tenéis que tener miedo a hacerlo mal, a equivocaros, a empezar, a ser aprendices de esto, ¿no? Yo esto lo he tenido que aprender tarde en mi vida ya, metiéndome con 40 años a hacer cerámica, ¿no? Y de repente disfrutar la cosa de ser súper malo, ¿no? Y entonces lo primero que te sale con tu mentalidad como tal, es como, joder, soy muy malo, lo voy a dejar, porque no se me da bien, ¿no? Es como, ¿por qué lo voy a dejar? Porque no se me da bien. Un momento, porque a lo mejor lo interesante es como, estoy disfrutando el momento, siento que voy a mi ritmo, voy experimentando cosas. Pues ¿qué más da que haga una pieza cada 2 meses en vez de una pieza cada 15 días, ¿no? Y al final eso, aquí hay un vídeo súper bonito de Jean Bourgeois, es que de este sí que os diría que si os quedáis solo con una cosa, quedaos con el nombre de este señor, que es un coreógrafo interesantísimo y que para mí este vídeo resume un poquito cómo es el proceso de búsqueda, ¿no? Y de búsqueda de las ideas y de este trabajo que todos tenemos. Es largo, ¿eh? Es largo aposta. Es largo aposta porque esto es largo. Y porque cuando tenemos prisa nos perdemos un montón de cosas. Y seguramente este no sea el camino más rápido para llegar arriba, ¿no? Obviamente subes la escalera y ya está. Pero sí que puede que sea el camino más interesante, con sonidos más interesante.
pero creo que tiene mucho que ver con esto, creo que tiene que ver mucho con el signo de los tiempos, ¿no? Que vamos impacientes, queremos resolver, y esto va un poco a la contra. Esto es, si me permitís, un poco revolucionario, ¿no? O sea, el plantarse contra esa dictadura de la efectividad, de la rapidez, de la eficiencia, de la solución, y es la única manera de que hagamos algo realmente diferencial. El camino rápido siempre lo ha recorrido alguien antes, ¿no? Esto os lo dejo solo para que echéis un ojo. Esto es un trabajo muy interesante de un estudio de Ámsterdam que se llama Moniker y que cerró el año pasado. Son un estudio de diseñadores que estuvieron como 11 años en activo y tienen este librito. Esto miraoslo porque es un ejercicio muy guay. No he podido hacer nada con vosotros hoy con esto, pero es súper interesante. Está en digital, lo tienen en abierto, ¿vale? Y se llama el libro del diseño condicional. Aquí hay una cosa súper chula para probar que tiene que ver con diseñar o con trabajar desde el proceso sin pensar en el resultado que va a terminar, ¿no? Básicamente son como unos ejercicios, como si fuera un libro de tareas, en el que le dan normas a cada uno de cómo tienes que ir creando cosas, ¿no? Lo que va a hacer cada uno de, ahora pintas, os pongo el ejemplo aquí, ¿no? Dice, el rotulador rojo hace un círculo, el otro hace un círculo pero tiene 2 segundos, el verde hace otro, y entonces de repente van apareciendo un montón de cosas que os invito a que veáis porque es una cosa como súper interesante para hacer en dinámicas y de repente ver lo que puede aparecer cuando estás simplemente creando sin saber hacia dónde vas, ¿no? Porque nadie tiene claro el objetivo de todo esto, sino simplemente va apareciendo y se va generando figuras súper chulas. Todo esto que parece una chorrada tiene un punto que yo creo que es, que hablamos de que esta charla es inútil, pero para mí por lo menos lo inútil siempre es útil porque antes o después vuelve. Son cosas que se caen en el fondo de tu cerebro, pasas por ahí, no sabes de dónde viene, pero de repente un día, ¡pap!, ¿no? O has visto una cosa y 6 meses después de repente te sirve para otra cosa. O sea, esa exploración, esa curiosidad, creo que es una cosa súper rica y que en el fondo es la que nos retroalimenta. Los publicistas que solo vemos Publi, que solo hablamos de Publi, somos un coñazo. O sea, al final tenemos 4 soluciones que no sabemos hacer nada más y yo creo que tenemos que tener una ambición de mirar por fuera, de mirar desde otros sitios, de aportar otro tipo de soluciones, ¿no? de esas soluciones inútiles. Y esto también es os recomiendo una cosa un libro muy pequeñito de Nuccio Ordine. Nuccio Ordine es un pensador italiano, un humanista en el fondo, que tiene este ensayo, es súper chiquitico, te lo lees en nada, que se llama la utilidad de lo inútil, ¿no? Y es muy interesante porque habla de cómo también, si no, tenéis el vídeo en el Aprendamos de BBVA, para los más vagos de corazón, pero que está también muy bien, ¿no? O sea, al final él habla de cómo la lógica del beneficio se está cargando en gran parte de nuestra manera de pensar, ¿no? Como ya no somos capaces de valorar lo que aparentemente no es útil, o lo que es accesorio, o lo que es un poco superfluo, ¿no? Como eso en el fondo es la base de nuestra cultura y cómo lo estamos perdiendo por el objetivo inmediato, ¿no? Por esa capacidad, o sea, por esa incapacidad de dejarnos sorprender o de hacer cosas por el mero hecho de hacerlas. Y para mí un gran ejemplo es este. Esto es un reloj real que hay en Londres y que se encargó a un diseñador alemán que se llama Martin Bass, que hace muchos muebles, pero también hace alguna intervención. No es él realmente dentro del reloj, pero sí que es él realmente cada minuto borrando y volviendo a pintar el minutero, cómo se mueve durante 12 horas. Esto es un vídeo que dura 12 horas y en el cual durante 12 horas hace exactamente esto. Esto es una chorrada gigante, o sea, es la cosa más tonta de la historia. Cuando lo piensas dices, pero ¿cómo va a haber alguien? O sea, ¿cómo vas a estar durante 12 horas pensando eso? Es estúpido, es inútil, es caprichoso, pero precisamente es el poder que tiene, ¿no? O sea, puede que sean los únicos relojes en los que de repente vas caminando y es como, y te quedas así. Esto lo tiene también creo que ya no está en el aeropuerto de Schiphol en Holanda, en Ámsterdam.
Y es como una cosa que es como, pero ¿en qué momento dar la hora se puede convertir en un acto artístico, ¿no? ¿En qué momento se puede convertir en algo sensible? Bueno, pues con alguien que se lía la manta a la cabeza. Esto es así, esto es complicarse la vida, ¿no? Alguien que quiere explorar, y creo que al final eso tenemos todos la oportunidad de explorar un poquito más. Sea desde la gente que le gusta hacer fotografía documental, ¿no? Y encontrar, esto es simplemente tener una mirada entrenada, ¿no? De lo que pasa en la calle y saber mirar lo que está ahí pero no todos vemos, ¿no? Que en la mayoría nos pasa así, y eso pasa con la fotografía documental. O con lo que hace Pelkas, que si no lo conocéis, tiene como una portada muy mítica del New York Magazine, me parece que del año pasado, ¿no? O sea, es un tío que se dedica a hacer unas imágenes tan fascinantes por acumulación que una cosa tan sencilla, repetida hasta el infinito, de repente se convierte en, bueno, pues en una cosa que te deja de todo menos indiferente, ¿no? Entonces esto es súper poderoso. Ahora viene un vídeo que es importante, el sonido. Vaya, vaya. Bueno, al final esto, mira la otra cita que tenía, ¿no? Esto lo decía Leo Burnett, que es uno de los señores que montó en su momento una de las grandes multis de la publicidad donde yo empecé a trabajar, que al final es esto, ¿no? El secreto de la originalidad eficaz no es crear nuevas e ingeniosas palabras o imágenes, ¿no? Esto es muy difícil. Pensar que hay que hacer cosas nuevas siempre es muy difícil, somos mucha gente pensando todos a la vez, pero el truco está en esto que dice en la segunda frase, ¿no? En colocar las palabras y las imágenes de siempre, pero de una nueva manera, ¿no? Con otro orden. Es ese capricho, es ese punto de jugar, de divertirse. Y aquí mi amiga Maya hace bastante buen ejemplo. Vamos a ver si suena bien y si no, pues os cuento lo que pasa, que igual ya lo sabéis. ¿Para aquí? Ah, vale. Venga. Vamos a ver qué pasa. Me alejo yo que si no tendré retorno, ¿no? Bueno, es igual. Es igual, no os preocupéis. No te preocupéis. Ahora sí. Vale, ya siento haberos quitado lo álgido, pero creo que lo bonito de esto, para los que hayáis reconocido, es que, joder, es Camela. A ver, yo soy mega fan de Camela, ¿vale? Tengo este punto hortera que me gusta mucho, pero la capacidad de intuir que coger una canción de Camela, coches de choque como el que dice, de pop de gasolinera, y poderla convertir en algo tan íntimo y tan especial, es que no tiene lógica. Quiero decir, esto es una cosa que simplemente lo ves. Es el tener la sensibilidad de decir, esto si de repente lo toca el piano como si fuera una cosa súper suavecita y no sé qué, es un tema que te pone la piel de gallina. Y es súper fuerte. O sea, esa capacidad es enorme. Y es una cosa que se trabaja, ¿vale? Quiero decir, porque yo creo que, aparte del talento de Amaya, creo que hay un punto que tiene que ver con cómo queremos mirar y se entrena. Y eso se entrena y se practica y se va haciendo poco a poco. Entonces, vale, con todo esto que os hemos contado, con los vídeos, con el no sé qué, con todo esto que hacemos. Hacemos cosas muy sencillas, ¿eh? Yo creo que simplemente pararnos de vez en cuando
a preguntarnos cosas. Pararnos, vosotros en vuestras carreras, cuando empecéis a currar, si tenemos suficiente tiempo para perdernos un momento, ¿no? para jugar, para decir tonterías, para sentarnos simplemente a especular y a divertirnos en el camino, ¿no? O si somos capaces de blindar nuestro tiempo, esto es muy importante en las agencias, ¿no? A vagabundear juntos, a hablar de cosas que nos interesan, de cosas que tal, de ideas que no responden a un briefing, pero que no sabemos dónde están, o a una referencia que nos ha gustado y no sé a cuenta de qué, pero me apetece compartirla, ¿no? Os sirve a vosotros también, porque esto al final es un proceso en el que solo, como dice Bea, yo nunca he tenido una dupla a la hora de trabajar, pero nunca he trabajado solo, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo sobre todo que cuando crece es cuando se hace entre un grupo de personas. Entonces, esa retroalimentación entre todos o el contarnos cada uno lo que nos sale de dentro, parece que a veces es bastante inútil porque es como, tengo una presentación mañana, porque voy a estar hablando de la exposición que vi anteayer o del meme que he visto hace 2 horas, ¿no? Pero es importante guardar esos huecos para que los podamos compartir o ser capaces de identificar que hay ideas que a veces las dejamos pasar, por lo que decía Bea, ¿no? Las pajaradas, de porque son borrosas. Creo que es otra manera de verlo, en el fondo, de decir, no sé qué tiene, pero tiene algo que me parece súper potente, tiene algo que me parece súper fuerte, y a veces precisamente por no poderlo argumentar, esas ideas pasan, y esas ideas muchas veces, bien trabajadas o con el tiempo suficiente, tienen muchísimo, muchísimo valor, porque son realmente mucho más nuevas, ¿no? O cuántas veces pensamos desde los prejuicios, ¿no? Desde el deliberadamente separado, ¿no? Desde lo que ya pensamos a priori que tiene que ser la respuesta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos acomodamos a lo que espero yo o a lo que espera el de enfrente a la hora de responder? O cuántas veces simplemente nos permitimos dejarnos sorprender, ¿no? por lo que pasa por nuestras cabezas o por lo que pasa en la cabeza del otro. Entonces, hay 4 chorradas aquí que es, oye, tomad esto como guía para lo que a cada uno le sirva, pero sobre todo es, no descartes algo por no saberlo describir, porque a veces si realmente te mueve puede ser mucho más potente y ya encontrarás una manera de hacerlo ver. Estate atento a lo que no esperabas encontrar, es decir, estemos abiertos a estas cosas y a estas apariciones o estas invitaciones a desviarte un poco. No te obsesiones por tangibilizar rápido y por llegar a un resultado. Esto yo sé que es muy frustrante, pero hay que trabajar esa frustración y el saber que a veces no llega, pero a veces lo que llega es otra cosa, pero a veces llega la mañana, o a veces el camino que haces, aunque sea así una vuelta, luego te empuja a llegar más fuerte otro día. Y al principio, cuando estás trabajando desde las ideas, esto es horroroso, porque esto te da siempre como que te encoge el corazón todo el rato, que te deja como que es siempre muy incómodo. Pero hay que aprender a trabajar desde ahí y a fluir con esa incomodidad, ¿no? Y al final también permitirnos, esto yo sé que es un consejo envenenado, ¿vale? Porque permitirnos ser introductivos un rato, para luego volver, ¿no? Pero hay momentos muy interesantes en los que simplemente aparece. Y para mí un síntoma, esto sí es una campaña, que igual te voy a pedir el micro otra vez, pero si quieres lo pongo yo, no te preocupes. Está abierto, ¿no? Vale. Es un ejemplo de una publi viejísima, esto es muy viejo, pero me parece que tiene estas cosas que seguramente si lo piensas racionalmente, o sea, yo lo que no sé es cómo vendieron esto, la verdad, pero es una cosa que me parece tan especial que, bueno, no sé, igual soy yo que estoy sensible, ¿no? Pero mirad a ver. Esto, que está en francés, es un anuncio mítico de Air France, luego hicieron campañas muy divertidas como France in the Air, tal, pero al final hay un posicionamiento que es
haciendo del cielo el mejor lugar de la tierra, ¿no? Y creo que esto es una suma de cosas que dices, fíjate qué idea más sencilla, pero para hacer esta idea tan sencilla que es simplemente alguien levantando el vuelo por el movimiento de otra persona, esto es el desierto de Argelia, en el cual montaron un espejo de, me lo voy a inventar porque no lo sé, pero 200 metros cuadrados para hacer este reflejo y poderlo rodar así en un plano único. Esto está lleno de decisiones caprichosas y de cosas que si las piensas mucho no las haces, pero cuando las haces de repente llegas a este tipo de resultados. Entonces esto, bueno, como ya acabo antes de abrir preguntas, yo creo que el resumen es una invitación a mirar en sitios raros, a que no os preocupéis demasiado rápido por llegar demasiado rápido, a que experimentéis, a que veáis desde vuestra forma de hacer, a que hay un montón de caminos, a que no os desaniméis porque esto parezca que está todo hecho, porque hay mucho hecho, pero cuando vas mezclando todas las cosas que están hechas y las que se te ocurren, aparecen caminos muy nuevos. Entonces yo qué sé, ya está, he acabado la presentación. ¿Preguntas? Llevo las gafas muy vacías, ¿verdad? Vale hacer preguntas de la vida en general, ¿eh? No tiene que ser de esto. Ay, me acaba de ser una muy bonita. Adiós. Adiós. Ay, una pregunta. Una pregunta, ¿cómo te venderías? Porque es que no me acuerdo cómo te presentaste. Que cómo me perdona, no sé quién me ha preguntado porque no he visto. Que alguien levanta la mano. Aquí. ¿Que cómo me vendería? ¿A quién? Mira, yo cuando hago una presentación no me gusta mucho traer trabajo porque me parece que es una cosa, o sea, trabajo propio, quiero decir, que es una cosa que no os tiene por qué interesar, pero las veces que lo he tenido que hacer, yo siempre he dicho que soy un creativo aburrido. Y digo que soy un creativo aburrido porque Bea lo sabe, que hemos sufrido juntos. A mí lo que me gusta es hacer trabajo para marcas, es decir, a mí me gusta pensar siempre en el medio plazo y me gusta encontrar voz, ¿no? Puede parecer que solo tengo una voz muy repelente con esto, ¿no? Pero esta manera de pensar sirve para trabajar para Mau, como para trabajar para Adolfo Domínguez, como para trabajar para, es que yo qué sé, para Aquaservice, los del agua de los bidones estos gigantes, ¿no? Al final mi manera de trabajar siempre es pensando en qué le voy a aportar de singular a la marca y cómo la voy a hacer diferente de todas las demás. Esto no siempre es lo más brillante, pero sí que para mí es lo más gratificante. Yo, los trabajos que... Me estoy yendo por peteneras, mogollón, es que me hace... Bueno, los trabajos que a mí me han hecho más feliz no son los trabajos que me han dado más premios, en general. Los trabajos que a mí me han hecho más feliz han sido los que me han permitido aprender cosas y los que me han permitido desarrollarlos durante un tiempo. Mira, yo el trabajo que más me ha ocupado antes de estar en Rosas en China en los últimos años ha sido llevar todo Cervezas Alhambra, la marca, que también es de Mau San Miguel. Y las campañas siempre estaban bien, pero pudimos hacer todo un proyecto de posicionamiento de la marca sobre la artesanía que me ha permitido de repente explorar en el mundo de la artesanía contemporánea y hacer casi de comisario, ¿no? Entonces, esta es la otra cosa que me gusta, que es el no decirme que no puedo hacer ningún tipo de proyecto, ¿no? Es como, ¿puedo de repente montar una exposición? Pues porque no voy a poder montar una exposición, ¿no? Entonces, me atrevo con eso y tiro, y el haber logrado una marca consistente a lo largo de los años a mí me ha hecho como una persona súper feliz, ¿no? Pero súper orgullosa del trabajo que he hecho, ¿no? Y luego he tenido otras cosas, he ganado en Cannes y tal, con otros proyectos que también están bien y me encantan, ¿no? Pero eso me ha permitido verme de una manera más especial. Entonces luego a partir de ahí, que cada uno cuente su camino, ¿eh? Cuando hablo de eso, eso me da bien eso. Pero envidio, por ejemplo, muchísimo el estilo que tiene Mono, y esto lo hablo mucho con los chicos de Mono y con Sito y tal. Es un tipo de trabajo que yo no podría hacer, pero eso no quiere decir que no me guste, me da mucha envidia,
pero también sé lo que se me da bien y lo que no, ¿no? Entonces creo que al final hay hueco para todos y para un montón de maneras de hacer. La publi es el sitio en el que caigas, o en el que vayas aprendiendo, o en el que tú te encuentres. Entonces es una cosa súper importante. Ahora que además que cada vez hay más agencias, es como una cosa muy interesante ver, probar, picotear, pues aquí sí, aquí no, aquí me gusta, aquí piensa mucho en la estrategia. O sea, yo en el fondo soy un planner frustrado, también os lo digo, y se vive mejor, aviso, de planner. Pero hay algo ahí que me gusta y que siempre lo he hecho de manera muy intuitiva. Y ya me callo porque había una pregunta por ahí arriba. Sí, ¿qué consejo nos darías tú respecto a lo que has hablado? Como para ser, o sea, ver las cosas de esa manera más sensible, así, o sea, ¿qué prácticas o qué nos recomendarías? A ver, yo creo que hay un punto que tenéis que mantener vivo siempre, que es la curiosidad. Y la curiosidad lateral. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte muy importante en esta profesión que es ver millones de campañas. Esto hay que hacerlo, porque hay que tener cultura publicitaria. Pero yo llegué a la publi sin haber estudiado publi. Yo venía de estudiar comunicación y de hacer fotografía y de disparar en una revista que era fruto de una época, ¿no?, de interview bastante rara. Mi background no era ese y la publi siempre me ha gustado pero nunca me ha fascinado, y yo creo que parte de mi carrera tiene que ver con esto precisamente, ¿no? Con que las cosas que más me interesaban estaban en los alrededores, ¿no? Me gustaba el arte, o me gustaba no sé qué, me gustaba el cine, ¿no? Todo el cine que yo vi en la carrera me sirvió para tener un montón de cultura audiovisual diferente y poder enfrentar los proyectos de otra manera. Entonces yo creo que ved mucha publi, sí, pero también ved muchísimas cosas de alrededor. Reservaos siempre tiempo para ver cosas. Reservaos tiempo para probar lo que os salga de dentro, lo que os apetezca hacer. Esta es una profesión súper absorbente, que como te descuides, estás 16 horas y vas de casa a la agencia, de la agencia a casa, duermes 6 horas y vuelves a empezar, ¿no? Esto ya es mucho menos así que lo que era antes, también os digo. O sea, las cosas van cambiando y van cambiando para bien. Pero es tan cansada, y esto sí que lo digo por experiencia personal, esta es una profesión en la que estás aquí 8 horas, 10. Y muchas veces lo que te apetece es llegar a casa y poner el sálvame de turno, tag race o lo que cada uno sabe, como de encefalograma plano. Pero no podéis estar así 24 horas, porque al final, si no te alimentas desde otros lugares, se te van acabando las cosas y al final estás como en un bucle de tus mismas 4 referencias, ¿no? Y te empiezas a repetir a ti mismo. Y luego otra cosa muy importante trabajando con los demás es poner el juicio en suspenso, que esto es una cosa muy difícil y que sí que hay que, mira que digo todo el rato que no hay que racionalizar, hay que pensar desde lo sensible y no sé qué, pero hay que dar un paso atrás. Esto no quiere decir, yo soy muy enemigo de la corrección, de muy bien, perfecto, no juzgamos, no pasa nada, hay que juzgar, pero lo mismo que juzgas, dejas de prejuzgar, ¿no? O de repente, qué chorrada, pero alguien te dice, no, pero espérate, porque mira, no sé qué, no sé cuántos. O es como, me ha llamado la atención, ¿no? Entonces puedes decir, jaja, qué gracioso, y seguir, o decir, un momento, ¿por qué me ha parecido gracioso? ¿O por qué tal? ¿O por qué estoy pensando que esto es una chorrada? Es decir, creo que hay que quitarse un montón de esos prejuicios que llevamos encima, y no hablo de los prejuicios de la conversación social, hablo de los prejuicios de lo que creemos que funciona, lo que no funciona, lo que nos hace gracia a nosotros, nuestra opinión versus la de los demás. Esto es súper importante también, ¿no? Pensar que nosotros trabajamos, y hay que asumirlo, que trabajamos desde la subjetividad. No hay nada más falso que en un trabajo como este intentar cargarlo de razones objetivas. Yo aquí no compro. Esto es un trabajo de sensibilidades y tan importante es defender la tuya como poner en perspectiva y tener en cuenta la del de enfrente o la del de al lado, ¿no? Porque al final esto es un sumatorio. Y otra cosa que me parece muy importante es, sea en la carrera o sea trabajando, intentar rodearos de gente diferente. Es mucho más cómodo trabajar con gente que piensa igual que tú, mucho más. Eso no quiere decir que sea más enriquecedor. Muchas veces las grandes ideas vienen de personajes muy contrapuestos, que no tiene que decir que te lleves mal, quiere decir que a lo mejor tus maneras de mirar,
tus trayectorias, todos venimos muy condicionados por quiénes somos, dónde hemos estudiado, quién es nuestra familia, o sea, nos lo creamos o no, eso condiciona mogollón. Hay trabajos de sociología en esto que es súper interesante, ¿no? Sobre el encuerpamiento del conocimiento y la experiencia y cómo eso luego deriva en lo que para nosotros es el mindset, el que es, ¿no? Pero todos creemos que tenemos la verdad absoluta dentro. Entonces, hay un punto simplemente de dar un paso atrás, de intentar no juzgar, es muy difícil, pero intentar no juzgar o pensar por qué tú estás teniendo esa opinión sobre eso, ¿no? Y luego hay otro que es reservarse tiempo. Esto no siempre depende de uno, pero lo que sí depende de uno es el intentar blindarse contra la impaciencia. Aquí hay una cosa mega lateral, pero que yo creo, siempre he pensado que a mí me sirvió mucho, que es hacer yoga. Yo estuve en un momento de ataques de ansiedad locos, empezando a trabajar, o sea, no ahora que tengo más responsabilidad y tal, en mi primer año, es verdad que hacía 500 cosas, no sé qué, y fijaos qué chorrada, y lo digo porque a cada uno luego le sirve una cosa, ¿no? Pero a mí el yoga me sirvió para desarrollar una sangre horchata, ¿sabes? Que es que llega un momento que es como, bueno, no pasa nada, vale, pues esto es mañana, pues ya llegaremos a mañana, ¿sabes? Es como, vamos paso a paso, vamos a ver, ahora estamos en esto, pues ahora estamos en esto, porque si estás aquí, pero tu mente está todo el rato, pero mañana, es que tal, el deadline, el no sé qué, el no sé cuántos, o da igual, o el tengo que hacer otra cosa, el no sé qué, ¿no? Si no frenas tu cabeza y la ayudas a no estar en un multitasking permanente o en una preocupación permanente, al final eso siempre te puede, porque las voces interiores son mucho más poderosas. Entonces hay que intentar que cada uno encuentre lo que le sirva, ¿no? Pero intentar poner foco en las cosas y en los momentos y disfrutarlos tal y como son. ¿Sí? Otra por ahí. Pues había un micro, pero grita. Vale, viene. Me ha gustado mucho tu ponencia, lo primero de todo. La verdad es que tus reflexiones me han parecido muy acertadas y la verdad es que me han gustado mucho. Yo tenía una pregunta para ti, ya que bueno, has dicho durante toda la ponencia que al final hay que salirse un poco del molde, como que hay que verlo desde un punto emocional y no tan racional. Y mi pregunta es que hoy en día, que vivimos en un mundo en el que al final nos gusta juntarnos con gente que reafirme nuestros pensamientos, que estamos muy marcados por los sesgos, es decir, nosotros siempre queremos juntarnos con gente como nosotros, queremos estar siempre en el molde, encajados. ¿Tú consideras que ver la vida de una forma emocional, salirse del marco y poder ver otras perspectivas de la vida y del mundo, se podría considerar un arte o tener, sí, una habilidad artística para hacerlo? Joder. No sé si es un arte, pero sí creo que es un talento y en parte es una tarea. Es que tienes razón, en el que en general todos estamos, creo que lo comentaba Bea antes, estamos más cómodos en nuestro rinconcito, en el que todos pensamos igual, todos nos reafirmamos los unos con los otros, guau que guay, guau que imbécil ese, menudo tontaco, ¿no? O sea, está bien porque te blindas. Ojo, y hay una parte de eso que es muy necesaria para que no petemos el día a día, ¿vale? Porque la vida es compleja. Pero creo que tiene que haber una voluntad de estar un poco abierto a las sensibilidades de los demás, ¿no? Asumiendo que tan válida es la mía como la del otro. No quiere decir que se la compre. Quiere decir, que me haga comulgar con ella y que me transforme, pero quiere decir que haga un esfuerzo por entenderla y por ponerme en su lugar. Esto es agotador, o sea, esto lo que es al final es muy agotador, porque tienes que estar dispuesto a confrontar, a estar en desacuerdo sin acabar con una bronca estando en desacuerdo, ¿vale? Quiero decir, hay un punto muy grande de gestión emocional y personal, pero creo que también genera, una tolerancia a la frustración esencial en este curro. Creo que relativiza lo guays que nos creemos cada uno, ¿no? Es como, súper bien, porque además el de alrededor me dice, eres la leche, guau, tal, no sé qué, eres el más listo. Hay gente que dirá, mira, yo para mí lo veo de otra manera. No quiere decir que no lo seas, ¿no? Pero quiere decir que tu manera de juzgarte o de juzgar a los demás no es la única. ¿Es un arte? Si dieran dinero por eso, sí. Pero sí creo que es una cosa que tenemos que
sí creo que es algo bueno, fíjate, por coger otra parte del arte, ¿no? Sí creo que es algo bueno para devolverte a ti por egoísmo, pero también un punto social, o sea, creo que me he flipado. Pero sí que creo que hay una parte importante de intentar que todos trabajemos así también, por una cosa que últimamente me preocupa mucho y es lograr que la industria sea un lugar más benevolente con nosotros mismos. Somos una industria llena de juicios al trabajo de los demás. Esto, no sé cómo será aquí, pero si vais a la mayoría de las agencias lo veréis, que es como, menuda mierda, ¿sale algo? No, menuda mierda, ¡buah! Este copy es lo peor, esto no sé qué, joder, 5 minutazos para esto, ¿no? O sea, tenemos un juicio muy fácil y nos parece muy gracioso, ingenioso cuando lo hacemos sobre el trabajo de los demás, pero los demás también lo hacen sobre el nuestro, ¿no? Y en el fondo eso es una cosa que te mina mucho. Y precisamente porque generamos esa cultura de la crítica no constructiva, todos enfrentamos el trabajo de una manera muy ansiosa. Voy pasado de tiempo, perdona. Sí, ¿verdad? Vale. Acabo, pero con una cosa que me parece interesante que veáis. Hay un estudio súper interesante de Una de Dos. Una de Dos, si no conocéis, es una iniciativa que tiene Más Mujeres Creativas, que es una asociación de mujeres que trabajan bueno, Una de Dos es la iniciativa que trabaja porque una de cada dos directores creativos sea mujer en el plazo me parece que es de 2030, ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pero es una iniciativa que firman agencias y clientes independientemente. Hace unos meses sacaron un estudio, y voy a cabo, que se llama ¿Por qué te vas? Buscadlo porque está abierto. Y tiene que ver con por qué las mujeres, pero hace una radiografía sobre el sector, abandonan en gran medida las carreras publicitarias en la agencia. Y la razón más grande, por encima de la conciliación, no sé qué, no sé cuántos, bastante a la par entre hombres y mujeres, es por el agotamiento mental. Y el agotamiento mental tiene mucho que ver con, no es solo esto, pero tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con el sentirnos permanentemente juzgados, cuestionados, minusvalorados, con el trabajar con las ideas como si las ideas fueran como esto es una mierda, dame otra, ¿no? Hay muy pocos cuidados en el sector y creo que es importante que vosotros que vais entrando y que creo que ya vuestras generaciones están suponiendo un cambio cultural muy grande, esto se siga moviendo, porque creo que es una cosa que tenemos que cambiar. Venimos como de unos vicios muy raros de los 60s, 80s, de profesiones muy masculinizadas, muy testosterónicas, muy de por mis huevos toreros esto sale, ¿no? Estas gilipolleces que pasaban antes, que creo que hay que cambiar y que tenemos que transformar. Entonces es un arte, no, se acerca, ojalá. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias Dur por aportarnos otro tipo de visión a la publicidad y bueno, nos ha enseñado que el arte está en todos lados. Y os dejo que os tenemos que decir una cosa muy importante, no os vayáis por favor. Chicos, sentaros, porfa, vale, 2 minutos. Lo primero, a la salida ahora, antes de salir al jardín zen, en la parte de abajo, bajando las escaleras, por orden alfabético,